¿A usted le gustaría recibir una noticia así como que alguien le diga que es la mejor noticia que va a recibir hoy? ¿Sí le gustaría? No es la lotería, ¿eh? Este mensaje se llama La mejor noticia que recibirás hoy. Y abra su Biblia, por favor, en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 1. Solo el versículo 1 del libro de Romanos, capítulo 8, es el que vamos a usar. Romanos, capítulo 8, verso 1. Dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús. Dígame si no es una buena noticia esto, ¿verdad? Bueno, tal vez no lo entendió bien. Y aunque parezca sencillo este versículo, su contexto es muy complejo. El apóstol Pablo escribió esta carta desde Corintios y se la escribió al pueblo, a la iglesia que estaba en Roma, especialmente a los nuevos cristianos, judíos y gentiles. Y les explicaba en esta carta que la salvación no era por obras para merecer, sino por gracia, y que es un regalo de Dios. También explica la necesidad de vivir guiados en el Espíritu y no por nuestra conducta pecaminosa. ¿Me sigue? Esto es el libro de Romanos. Y le hago una breve reseña. La ley del Antiguo Testamento decía que todo aquel que no cumpliera con la ley, al pie de la letra, a rajatabla como se puede decir, la pena era morir y no había remedio, irremediablemente moría. Ese era el problema de la ley. Ahora, cada año se ofrecía un cordero sin mancha, sin quebradura, sin nada, perfecto, delante de Dios para pedir el perdón de los pecados del pueblo. Todos los años el sacerdote entraba al lugar santísimo, ofrecía el sacrificio para perdón de los pecados. Ahora, en la cruz, ya yendo un buen tiempo después, en la cruz, el Señor Jesús tomó el reemplazo de ese cordero perfecto y Él se ofreció como sacrificio vivo de una vez y para siempre, para que no sea que una vez al año tengamos que ir pidiendo misericordia y perdón, sino que directamente seamos perdonados de una vez y para siempre. ¿Me sigue? Ahora, la realidad es que ni en la antigüedad ni ahora se podía vivir sin pecar. Porque todos de alguna manera pecamos a sabiendas o a propósito o sin querer, como un error. Pero no hay nadie que pueda decir, no, yo estoy santo 3 veces santo, porque realmente todos de alguna manera cometemos pecado de alguna forma u otra. Entonces, cuando Jesús vino a dar su vida en la cruz del Calvario, de alguna manera tomó el lugar de ese cordero y hizo el sacrificio de una vez y para siempre, para que nosotros, todo, como dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Me gustó un ejemplo que hizo un historiador, que dice que un gerente distribuyó herramientas entre sus empleados, pero por la inhabilidad de desarrollar o de ocupar esas herramientas, los empleados rompían esas herramientas todo el tiempo. ¿Me sigue? Este gerente, en vez de limitar a sus empleados por la falta de capacidad, le pidió al fabricante que intervenga, el cual, con mucha habilidad, enseñó a los operarios una nueva técnica que evitaría que las herramientas se rompan nuevamente. ¿Se entiende? El dueño de la empresa contrató a alguien que sabía para que le enseñe a los operadores una nueva forma de usar las herramientas para que no las rompan. Eso fue exactamente lo que el Señor hizo a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Como no podíamos cumplir por decisión propia, porque era difícil, siempre nuestra naturaleza pecaminosa saltaba y nos sigue saltando. Entonces, el Señor envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por todos nosotros, ¿verdad? Y esto provocó ¿qué?
que el Señor trajera perdón sobre nuestra vida, de nuestros pecados, de los pasados, de los presentes y de los futuros. ¿Sí me entiende? Porque si uno dice Dios perdonó el pecado pasado, pero los futuros, pastor, yo creo que Dios si nos mira, de hecho nos está mirando, pero yo creo que Dios nos dice, vos pensás que no te conozco. Digo que Dios te dijera, vos pensás que no te conozco. ¿Vos pensás que si mañana cuando tengas este problemita no vas a reaccionar? Yo te conozco, cabezón. Bueno, eso me lo dijo el Señor a mí, ¿no? No se sienta aludido. Entonces, como conclusión de esta introducción, necesitamos tener claro de que somos salvos. Si yo le pregunto hoy a ustedes, si usted parte hoy con el Señor, o si usted parte de esta tierra, ¿para dónde va? Algunos miraron y dijeron, porque eso es lo que tiene que quedar claro. Pregúntale al que tiene al lado, ¿para dónde vas? Y el que está al lado, ¿se anima a responderle? Algunos dicen, no me pregunte, por favor, pastor, no me pregunte. Bueno, lo que tenemos que tener claro, amada iglesia, présteme atención a mí. Lo que tenemos que tener claro es que nuestra salvación ya fue comprada en la cruz del Calvario, ya somos salvos. Eso tiene que quedar claro. Ahora, ¿cómo somos salvos? ¿Cómo es? En el mismo libro de Romanos, capítulo 10, versos 9 y 10 dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Pues es por creer con tu corazón que eres justo a los ojos de Dios y por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. O sea, el que cree en su corazón y confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, será salvo. Es sencillo. Ahora la pregunta se la hago de nuevo. Si usted hoy le toca partir para algún lado, ¿para dónde va? Porque el que cree con su corazón y confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, es salvo. Es así sencillo. Pero no hay que salir corriendo a hacer cosas para merecer algo. En la cruz del Calvario, el Señor nos dio la posibilidad de ser salvos. Es una herramienta. Dios nos dio la salvación y está en nosotros en tomarla o no. Nuevamente, el Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese para que todo aquel somos nosotros. Entonces ahí es donde nosotros nos tenemos que posicionar diciendo, sí creo. Creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor y confieso que Él es Señor sobre todas las cosas. Eso me da el acceso al trono de la gracia. ¿Me siguió? Bien. Perfecto. Estamos en Romanos 8:1. Diga conmigo, por lo tanto. El apóstol Pablo estaba en el capítulo anterior al 8, el capítulo 7, el apóstol Pablo les estaba explicando que todos podemos pecar o todos pecamos de tanto en tanto. De hecho, en el mismo pasaje de Romanos 7:19, el apóstol Pablo dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea, con esto el apóstol mismo le estaba explicando a los nuevos cristianos que hay una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros que de repente se le salta la chaveta y se las manda. Así de sencillo. ¿Se entiende? Pero también el apóstol en el capítulo 8 que estamos usando hoy, comienza diciéndoles, pero es necesario vivir en el Espíritu Santo, vivir guiados por el Espíritu Santo para que esa naturaleza pecaminosa no tenga autoridad sobre nosotros, sino que al ser guiados por el Espíritu podamos vivir en la santidad que Dios pide. Ahora, ¿por qué? Note, en la antigüedad había que cumplir con la ley para ser salvo, pero ahora era por gracia, pero había que cumplir igual. ¿Cómo es esto? Por amor a Dios. Yo cuando me caso, yo amo a mi esposa y hago cosas por amor a ella, no porque me corresponde. O usted lo hace por compromiso. Oh, le tengo que regalar zapatos a esta. No, el esposo no hace eso, ¿sí o no? Algunos dijeron, no.
¿Sí o no? O las esposas, cuando lo ven al esposo así todo mal peinado, ¿no le dicen, esposo mío, te pago una peluquería? Vamos a esperar que se acomoden los hermanos. El apóstol le explica que fuimos perdonados de todos nuestros pecados y que la salvación la obtenemos por gracia a través de la fe. Por lo tanto, diga conmigo, por lo tanto, habiendo recibido el perdón, ya no hay condenación. Uno solo entendió. Habiendo recibido el perdón, ya no hay condenación. Amén, claro que sí. Amén. Amén, es que así sea. Sí, lo recibo. Entonces, note esto. El problema es que muchas personas reciben la salvación, reciben el perdón de sus pecados, pero siguen viviendo esclavos de la culpa. Y es aquí donde me quiero centrar. Podemos decir que el tema de la culpa es tan importante como vivir sin salvación. ¿Se entiende? Porque usted puede decir, ¿y se salvará alguien que se siente culpable de lo que hizo? Sí, se va a salvar, pero no va a disfrutar de la vida. ¿Se entiende? De la vida eterna y abundante. Así que teniendo en cuenta que somos salvos, vamos a abordar un tema que es tan importante como la salvación, que es vivir sin culpa. ¿Alguna vez escuchó que le dijeron, come sin culpa? Bueno, no le crea. Diga conmigo, ninguna condenación. Mire, por la gracia del Señor, hemos trabajado con mi esposa en muchos encuentros y retiros espirituales, ministrando sobre este tema, sobre el tema de la culpa. Y algo que nos llamó la atención, algo que nos llamó mucho la atención, nos llamó poderosamente la atención, es que más del 50% de los asistentes a un retiro espiritual o a un encuentro que tiene que ver con el Espíritu Santo, préstame atención a mí, por favor, más del 50% están presos de la culpa o esclavos de la culpa. Le cuento algo. Hace un tiempo ministramos a una joven o atendimos a una joven que quiso suicidarse. Y mi primera pregunta fue, ¿conoces al Señor? ¿O recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador? Y ella respondió que sí. Hace más o menos 5 años que acepté a Cristo en mi corazón. Y le hice la misma pregunta que le hice a usted. Entonces, ¿estás segura que sos salvo? Sí. Si hoy me toca partir, me voy con el Señor. Entonces la pregunta fue, ¿y por qué intentaste suicidarte? Porque es una cuestión lógica. Y la persona me llamó la atención la respuesta espontánea y me dijo, porque cometí aborto. Entonces, o no tuvo un discipulado, pensé yo, ¿no? O no tuvo un discipulado o una consolidación como se debía, porque me está hablando de que cometió un aborto. Y ella me acotó después que me dijo eso y me dice, no puedo dormir de la culpa. Cada noche me siento tan culpable como cuando lo hice. Y mi pregunta fue, ¿alguien te hace sentir culpable? O sea, ¿quién te está haciendo sentir culpable? Y ella me dijo, no, nadie. De hecho, nadie sabe esto. Solo se lo estoy contando a usted. Wow. Entonces, mi pregunta fue, ¿y hace cuánto que esto sucedió? Y ella me dijo, hace 7 años. Había aceptado a Cristo en el corazón hacía 5, pero hacía 7 que había hecho el aborto. El problema es que después del tiempo que hizo el aborto, ella aceptó a Cristo en el corazón y es salva para la gloria de Dios. Pero note que hasta el día de hoy la chica no podía dormir. Incluso había intentado suicidarse porque su mente le había jugado una mala pasada. Su mente, su corazón, sus sentimientos, ese estado de culpa, ese sentimiento de culpa, ese espíritu de culpa, si se puede llamar así, estaba atormentando la vida de esta niña al punto de querer suicidarse.
¿Me sigue? O sea, 2 años antes de aceptar a Cristo en el corazón como su Señor y Salvador, ella había cometido este acto de aborto. Fue en ese momento que me di cuenta que aceptar a Cristo en el corazón nos da salvación del alma, pero también necesitamos entender que no solo nos da salvación, sino que saca la culpa de nuestro corazón, porque si no, no vamos a poder vivir la vida abundante que el Señor nos prometió. Porque el Señor nos prometió salvación y vida abundante. Y esa vida abundante no empieza cuando usted se muere, mi hermano. La vida abundante, la vida eterna, comienza desde el momento en que usted aceptó a Cristo en el corazón. Cuando cree con su corazón y confiesa con su boca, allí comienza usted a vivir una vida abundante, una vida eterna. ¿Me sigue? Debemos comprender, amados hermanos, que en la cruz fue clavada el acta de los decretos que nos declaraba culpables. Colosenses 2:14. ¿Sí me está entendiendo? Estamos metiéndonos en un tema complicado para la iglesia, porque es fácil venir a la iglesia, cantar y aplaudir y hacer un montón de cosas. Pero si no logramos entregarle al Señor nuestras culpas, vamos a seguir arrastrando un peso grande que no nos deja movernos en libertad. La culpa sea de lo que sea. Leí un artículo de Joyce Meyer, se llama la autora y teóloga, conferencista cristiana, y ella escribió lo siguiente al respecto. Se lo voy a leer. Ella dijo así: estudié la palabra de Dios acerca de la culpa y estudié su carácter y su naturaleza hasta que estuve totalmente convencida de que Dios no es la fuente de la culpa. Sígame. Veo la culpa como un invasor ilegal que ataca nuestra mente y conciencia, tratando de evitar que disfrutemos de todo lo que Dios ha provisto para nosotros. La culpa no tiene derecho legal en nuestras vidas porque Jesús ha pagado por nuestros pecados y nuestras transgresiones. Si la culpa está en nosotros ilegalmente, entonces nosotros necesitamos mandarla de regreso de donde vino, que es el infierno. ¿Me siguió? La culpa es un enviado del infierno para mantener a los hijos de Dios lejos de su propósito. Si Dios le dio la bendición de una familia, el enviado del infierno, que es la culpa, hace que usted nunca pueda ser feliz, porque cada vez que usted está con su esposa, recuerda el pasado y eso lo hace perder la relación. ¿Me sigue o no? ¿Está atento porque le interesa el coso o se quedó bien? Podríamos decir que la culpa es lo que le quita el sabor a la salvación. ¿Se salvará alguien que aceptó a Cristo como Jesús, como Señor y Salvador, pero siente culpa? Claro, una cosa no quita la otra, pero nunca disfrutará la vida abundante que Dios le dio. Ese es el problema. Hay muchos beneficios que la salvación tiene, pero si damos lugar a la culpa, siempre vamos a creer que no merecemos nada. Porque el que se siente culpable, siente que no merece nada. Diga conmigo, la culpa transforma la conducta. Cuando una persona arrastra culpa, vive sintiéndose inmerecedora de ser feliz. Por ejemplo, una persona que cometió engaño en el pasado, aunque haya sido perdonado por Dios y su par, aún siente que no merece ser amado o amada. Es por eso que hay tanta gente que acepta golpizas, que acepta abusos, que acepta engaños aún, infidelidades, porque piensa que eso es lo que merece.
Una persona que siente culpa pierde su valor. El valor que Cristo le dio en la cruz, la persona lo pierde cuando siente culpa, porque siente que no merece. De hecho, mucha gente piensa que lo que Jesús hizo en la cruz fue para otros, pero a mí. Por eso es tan importante, amado hermano, que cada uno de nosotros tenga un encuentro personal con Dios. Porque es necesario que a los pies del Señor y por la guía del Espíritu Santo comencemos a ver que Él nos ama, que nos perdonó y que nos liberó de esa culpa. Otra de las cosas que pasa es que cuando, por ejemplo, en los abusos, ¿qué sucede con los abusos? Y esto se lo cuento, son todas experiencias que hemos vivido tratando a gente. Hay gente que ha sido abusada y se siente culpable. La persona piensa que fue culpable de que ese abusador se fijara en ella. Como que esa persona se siente culpable de haber incitado al abusador a que cometiera el abuso. Ese es un gran problema, amada iglesia. Le cuento algo. Mi mamá era una mujer muy fuerte, muy bonita, pero no tuvo una buena vida. De hecho, yo soy producto de un adulterio. Nací producto de un adulterio. A los 7 meses, cuando tenía 7 meses de edad, mi mamá me regaló, me abandonó, se podría decir, y me crió mi hermana de 10 años. Ahora, mi madre sentía tanta culpa por el adulterio, por haberme abandonado, que cuando yo volví a estar con ella o cuando ella volvió a estar conmigo, me amó más que al resto de mis hermanos. Y aunque eso para mí fue bueno, aunque eso para mí fue muy bueno, la motivación que a ella la movía a amarme no era el amor en sí, sino la culpa que sentía. ¿Y cómo me enteré? Porque el día en que ella falleció, unos días antes que ella falleciera, ella habló conmigo y me dijo: te pido perdón por no haber sido la madre que tendría que haber sido para ti. Luego, a través de otras charlas que tuve con mis hermanos, ella les confesó todo lo que había sucedido. Y gracias al Señor, mi mamá aceptó a Cristo en el corazón y para la gloria de Dios está con el Padre. Y el Padre seguramente la consuela. Ahora note esto, mi mamá murió a los 80 y pico de años, 80 años supongamos, y yo nací de ella a los 35 años de ella. O sea, cuando ella tenía 35 años me tuvo a mí. Ahora note, más o casi 40 años, note, casi 40 años cargando una culpa en su pecho, que le recordó todos los días de su vida, porque cada vez que me veía a mí, ella recordaba el pecado que había cometido. Cada vez que me veía llegar a mí, recordaba ese momento que tal vez no hubiese querido volver a vivir. ¿Sí se entiende lo que le digo? Ahora, ¿sabe cuántos padres a los hijos les digo? ¿Sabe cuántos padres cargan esa culpa en silencio y nunca lo dicen? Mi mamá llegó al lecho de su muerte cuando ella dijo recién lo que había hecho. Después que mi mamá falleció, mis hermanos me contaron el resto. Pero es triste saber que alguien se fue a la tumba con un dolor en el pecho. ¿Saben? El médico, cuando operó a mi mamá murió de un ataque al corazón. O sea, estuvo internada y su corazón dejó de latir. Y mi esposa es testigo de lo que les voy a decir. Cuando dice que el médico la abrieron su pecho para hacer una operación, el médico dijo: su corazón físico está tan deshecho, parece que fuera del gopor. O sea, fueron las palabras del médico: no conviene hacer nada. ¿Sabe que una vez un predicador dijo que el pecado y la culpa hace que nuestro físico deje de funcionar como corresponde?
son las dos cosas que hacen que el corazón deje de latir como corresponde. Ahora, la culpa trae un patrón de conducta en las personas. Debido a la culpa, la gente vive o reacciona de ciertas maneras, y muchas veces, como el trauma fue tan fuerte, como el trauma fue tan poderoso, la persona ni siquiera lo recuerda. Pero tiene patrones de conducta. Por ejemplo, sabe que siente temor a cierto tipo de cosas, pero no sabe por qué. Siente que no puede amar como debiera y no sabe por qué. Siente celos, por ejemplo. Siente una ira repentina. Le vienen pensamientos de suicidio, pensamientos pervertidos. De golpe y porrazo, la persona está bien, de repente la mente reacciona de una manera. Porque hay sentimientos guardados que la persona ni siquiera recuerda, pero que lo hacen vivir de una manera que Dios no quisiera que viviéramos. La culpa provoca que la persona se sienta víctima y por ende presa del espíritu de rechazo. Una persona con culpa, aunque es salva, sigue esclavo de Satanás. Y lo peor de todo, que es usada para esclavizar a otros. ¿Por qué? A través de la manipulación. La culpa está muy ligada a la victimización y a la manipulación. Ahora note esto. Prestemos atención aquí. Yo no sé si usted sintió o usted vio cuando sus niños se despiertan sobresaltados. Y usted dice, pero ¿por qué si yo les leo la Biblia? ¿Por qué si yo les estoy enseñando de Dios? Pero ellos igual se despiertan de repente sobresaltados. Porque ellos están, por cuestión de herencia sanguínea, por línea sanguínea, materna o paterna, están viviendo un temor que en realidad acarrea a usted. Pero los niños están repitiendo esto. ¿Por qué? Porque una persona que se siente culpable siente también temor. La culpabilidad provoca temor. El temor a volver a ser herido por lo que se siente. Y eso se transmite a los niños. Y muchos niños viven situaciones complicadísimas porque los padres no sanaron esta área. Ahora, ¿cómo ser libres de culpa? Porque yo les dije en el principio que el título de esta prédica es La mejor noticia que recibirás hoy. Pero hasta hoy te estás dando cuenta que, pastor, no era una buena noticia, ahora estoy más complicado que antes. Diga conmigo, unidos a Cristo Jesús. ¿Usted se dio cuenta que desarrollamos solo el versículo? Mire, buscar ayuda profesional en un psicólogo está muy bien, porque necesitamos la sanidad de nuestras emociones, o la sanidad de nuestras emociones es tan importante como la salvación misma. Así que es bueno buscar ayuda en un profesional, pero la única manera de ser verdaderamente libres es estar unidos a Cristo Jesús, pidiéndole al Espíritu Santo que nos lleve a ese momento donde la punta de la soga que nos mantenía atados, usted la puede ver. ¿Sí me entendió? Es pedirle al Espíritu Santo que nos muestre a dónde está. Porque mucha gente, como les dije hace un momento, ni siquiera recuerda por qué reacciona así. ¿Por qué? ¿Alguna vez se puso a pensar? ¿Alguna vez dijo, ¿por qué soy así? ¿Se hizo la pregunta? Hágame así, por lo menos, así veo que está despierto. Como el perrito eso que pone en el auto. Dobla a la izquierda y pone el giro a la derecha y dice, ¿está bien? El perrito. Estamos bien. Ahora note esto, amado hermano. Necesitamos, amada iglesia, traer ese sentimiento de culpa a los pies del Señor Jesús, porque el Espíritu Santo lo quitará. Esa es la muy buena noticia.
La muy buena noticia es que si traemos ese sentimiento a los pies del Señor, Él lo quitará. Ahora, si es un espíritu, un demonio que está operando en opresión, el Señor Jesús lo echará a patadas de su vida. Porque para salvación el Señor Jesús hizo la obra, pero para esto nosotros tenemos que venir delante de Él y abrir nuestro corazón y decirle: Señor, esto es lo que soy, esto es lo que siento. Esto soy. Ahora, no es fácil venir delante del Señor. Y a veces no es fácil encima, en una iglesia, abrir el corazón. Por miedo al que dirán. Pero le voy a decir algo que siempre usamos en el encuentro. Présteme atención. ¿Es nuestra dignidad o nuestra libertad? ¿Sí me sigue? Sea por trauma o por represión demoníaca, el Señor Jesús hoy nos va a hacer libre. Repita conmigo, por favor, Romanos 8:1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús. Esto es lo que Dios va a hacer. Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús.